Agnes Gonsha Bohajju, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta, fue canonizada el 4 de septiembre del 2016, luego de una vida dedicada a la atención de pobres, huérfanos y enfermos, así como moribundos. La beatificación, que inició con Juan Pablo II y se aprobó con el Papa Francisco, se dio luego de reconocer una extraordinaria curación a un brasileño en estado terminal. Pero ¿cuál es el proceso para que una canonización se lleve a cabo? A grandes rasgos, estas son las 4 etapas. La primera se llama Siervo de Dios. El obispo diocesano y el postulador de la causa presentan ante la Santa Sede un informe sobre la vida y virtudes de la persona para iniciar el proceso de canonización. En esta etapa, la Congregación para las Causas de los Santos examina el informe y dicta el decreto de que nada le impide iniciar la petición. Así, el postulado se convierte en siervo de Dios, dando paso a la segunda, venerable. Esta segunda parte se divide en 5 etapas. Un tribunal recibe los testimonios sobre la vida y virtudes del candidato. Los censores analizan que sus escritos vayan acorde a la doctrina profesada. El relator elabora un documento conocido como positivo que incluye testimonios de testigos, aspectos de la vida, virtudes y escritos del postulado. Una comisión de teólogos discute las pruebas anteriores y da los resultados a la Congregación de las Causas de los Santos, que finalmente, de ser aprobada, obtiene el decreto de heroicidad de virtudes de Santo Padre para ser considerado venerable, dando paso a la tercera, el beato. En esta etapa se enlistan y dan a conocer los favores y gracias concedidas, utilizado como intermediario al aspirante. Se examina el presunto milagro realizado en vida por el postulado, el lugar donde sucedió, los testigos y pruebas de que se trata de un hecho que no pudo ser explicado por medio de la ciencia o la medicina. Todo esto bajo el juicio de 2 médicos peritos designados por la congregación y discutido ante un consejo médico con 5 especialistas más, para finalmente terminar con el juicio de 8 teólogos que estudiarán las conclusiones presentadas. Si los resultados son positivos, se presenta el informe al Papa, quien aprueba el decreto y determina la fecha de la ceremonia de beatificación. Finalmente, cuando es santo, el bienaventurado deberá pasar la prueba de un segundo milagro sucedido después de haber sido beatificado y analizado bajo el mismo proceso que el primer milagro. Una vez hecho esto, el Papa aprueba el decreto de canonización y se convoca a los cardenales para la fecha de la ceremonia. Durante el cristianismo, este proceso era más simple y se fue complicando al llegar la Edad Media. Una canonización no es inmediata, pues si bien algunas han tardado menos de un año, existe el caso de San Pedro Damián, que tardó en ser santificado 756 años después de su muerte. Una suerte que por fortuna no corrió la Madre Teresa de Calcuta, quien fue discreta hasta su muerte, la cual recibió menos atención, pues el mundo tenía los ojos en los funerales de Lady Di. Es muy interesante y a la vez súper complejo esto de la canonización, y es impresionante la cantidad de ciencia que conlleva esto. Es un proceso muy interesante también. No sé si tú te acuerdas, ahora que estábamos hablando del tiempo que se tarda alguien en llegar a ser santo, como cuando murió Juan Pablo II, la gente gritaba santo súbito. Le estaba gritando al Papa Benedicto XVI en ese momento que lo hiciera santo de forma inmediata y rápida, ¿no? De hecho, es uno de los santos que menos ha tardado este proceso de canonización. Sí, San Juan Pablo II. Exactamente, y además a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo hay médicos, teólogos, incluso hay una especie como de abogado del diablo, que es el que se encarga de tratar de desmitificar todo el milagro para tratar de darle ese... De hecho, de ahí sale el abogado del diablo. Ajá. Ese es el término, del abogado del diablo. Una persona que trata de quitarle lo santo a la persona que buscan santificar. Es correcto, y decías muy bien, la gente muy pendiente de Diana, que pudo haber tenido una vida llena de glamour, pero no nos fijamos en una mujer que tuvo una vida sencilla, pero de verdad entregada a los demás. Prácticamente se fue como siempre quiso vivir. Así es. Señor Quique Villanueva, muchísimas gracias. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.